Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar dándoles a conocer los temas que vamos a tratar. Recordaremos todo lo relacionado al contrato, su clasificación, ¿sí? Que sería muy importante conocerla para también saber el nivel de responsabilidad que se genera según esa clasificación. También vamos a hablar el día de hoy ya del tema que nos toca, el tema específico, que sería pues la fuerza, el dolo, el vicio de consentimiento y el error. Eso nos va a permitir pues tener muchos más conocimientos en, en la aplicación o el uso o las leyes que aplican sobre los contratos. Vamos a compartir lo que tenemos sobre el contrato para ir analizando uno a uno. ¿Sí? El contrato es un acuerdo entre dos partes voluntarias para hacer una actividad, ¿sí? En la cual cada uno de ellos se obliga a cumplir con la otra. ¿Sí? Puede ser el beneficio de un servicio, de la compra de un producto, de un alquiler y de N cosas que se pueden hacer. Hay varios, hay varias clasificaciones de los contratos, pero hemos tratado de resumir las que hemos considerado más importantes, que eso nos va a permitir pues analizarlas de mejor manera. Tenemos pues los contratos unilaterales y bilaterales. En sí, ellos generan obligaciones solo para una parte o para ambas partes, ¿sí? Entonces, el unilateral solo por una sola parte. O hay obligaciones para de una sola parte, y los bilaterales generan obligaciones para ambas partes. Como decir, en el caso de los bilaterales, se contrata a una persona, ¿sí? Se contrata a dos personas para que realicen un trabajo de construcción. En esa construcción, pues hay que generar pues, todos los temas de materiales y recursos. Entonces, dentro del contrato es algo mutuo y se genera de esta manera, ¿no? Eh, una parte, la contratante, tiene la obligación de proveer todo lo que son materiales, todos los equipos, todos los insumos, todo el tema económico que permita pues el cumplimiento del contratado en los plazos establecidos, ¿sí? Si hay un retraso, el contrato ya varía porque ya no van a cumplir los plazos, pero cada uno tiene una obligación y debe cumplirla para que se pueda cumplir este contrato. Y los unilaterales pues son cuando solo una de las partes tiene eh, esa obligación. Solo una parte tiene obligación, la otra no. Ahora, hay los onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos es aquel que existe beneficio y gravámenes recíprocos, mientras que el gratuito es el contrato que solo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. ¿A qué se refiere? A ver, en el tema de los gratuitos, pues usted le ayuda a esa persona pues sin esperar nada a cambio. No hay nada. Usted le dice pues, ahí ustedes quedan en un contrato, hablan, pero no hay un beneficio de la una parte, de la otra sí. Digamos, a ver, a mí me dicen, Jonathan, ayúdame pues con una asesoría de marketing y viene y me dice un amigo, ¿sí? Entonces yo me comprometo, le digo, sí te voy a ayudar y ahí se está haciendo ya el contrato, me estoy comprometiendo con él a realizar la asesoría. Llego al sitio, conversamos, le doy la asesoría y quien recibe la asesoría es la persona que está beneficiándose del contrato, ¿sí? También tendría mucho que ver con los contratos unilaterales, en la que solo una de las partes es beneficiario. Ahora, hay los principales y accesorios. Hay contratos principales y contratos accesorios. El contrato principal es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. El contrato accesorio son también denominados de garantía, porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Digamos, a ver, me comprometí para crear 100 casas, ¿sí? Y me dan el primer recurso. No, antes de darme el primer recurso se hace ese contrato accesorio, que permite generar una garantía de que el dinero que me están dando para trabajar va a ser utilizado en la actividad que estoy siendo contratado y que genera también el cumplimiento de las obligaciones contratantes que diga, entre las partes. Hay los contratos instantáneos y sucesivos. Los contratos instantáneos son aquellos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo
en un solo acto. El instantáneo puede ser un contrato compra-venta, se hace instantáneo, ¿sí? Y el contrato sucesivo, el contrato de tracto sucesivo se realizan en un periodo determinado y su ejecución puede ser continua, sin interrupción, periódica, en varias fechas establecidas o intermitente cuando la solicita por parte del acreedor. ¿Cómo decir? A ver, yo tengo una empresa turística, ahí está, tengo una empresa turística, pues entonces febrero y marzo son buenos, ¿sí? Temporada playera, yo contrato gente, pero se acaba la temporada playera y ellos salen y regresan en el periodo julio-agosto, que también hay otro periodo de auge en, en el tema hotelero, y luego pues en diciembre, en la primera quincena de diciembre, la segunda quincena de diciembre, que también es fuerte, ¿sí? Entonces ahí estaría un contrato sucesivo y el instantáneo, pues que ya les mencioné, voy yo, me quiero comprar este teléfono y, a ver, yo le digo, ¿sabes qué? Necesito contratar, necesito comprar ese teléfono, un contrato, para que él me da y yo le entrego y se realiza, es instantáneo. Ahora, también tenemos los causales y reales. El contrato, los consensuales. Contrato consensual es aquel donde el consentimiento de las partes basta para formar el contrato. Verbal, o también puede ser escrito. Entonces yo llego y le digo, ¿sabes qué? Quisiera que me hicieras 100 almuerzos. Y quedamos, me dice, sí. ¿Y cuál sería el precio? 250. Ya, ¿me los entregas en la casa? Sí, está bien. ¿En qué horario? A las 12. Sí, me parece bien. Entonces estamos coordinando, estamos teniendo consentimiento a ambas partes para fortalecer o para crear ese contrato, ¿sí? Un contrato consensual. Otro ejemplo podría ser, eh, yo necesito el recorrido para mi hijo, para que lo lleven a la escuela, y hablo con un taxista, él me dice, ¿sabes qué? Son al mes, te voy a cobrar $30 por llevarlo, yo voy a llegar a las 6:50 y él va a estar a las 7:10 en el sitio. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Me gustaría que lo lleves un poquito más temprano, él entra a las 7, no me gustaría que llegue tan tarde. Y él me dice, listo, no hay problema, llego a las 6:30 y lo llevo y estoy llegando 10 para las 7. ¿Sí? ¿Cuál sería el precio? $30 de lunes a viernes. Si hay algún altercado, me debe decir para yo solucionar la movilización que la cancelará la persona, en este caso, que se realiza el contrato, o él buscará que alguien lo lleve o lo movilice al niño para que él siga cumpliendo con sus actividades. ¿Cuántas veces a la semana? Son 20, que cada mes trae 4 semanas y un poquito más. Entonces, todo eso lo dejamos consensuado, ¿sí? Conversado, dialogado, puesto de acuerdo, horas, precios, tiempo de esperas, todo, ¿sí? Para que de ese modo, pues, el contrato pueda llevarse a cabalidad como se lo estipula. Ahora, el contrato real queda concluido desde el momento en que una de las partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la, la que versaré el contrato. A ver, esta parte me quedó hasta a mí un poco ilógico. Vamos a leerlo muy bien. Dice, el contrato real queda concluido desde el momento en que una de las partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que versaré el contrato. Ahora sí, ya lo entendí. A ver, lo que quiere decir es, yo contraté a una empresa que me haga la distribución de unos productos, ¿sí? O que me lleven los productos, que me lo transporte. Yo vivo aquí en Esmeralda y necesito trasladar un quintal de chifle frito a la ciudad de Riobamba. Entonces, la empresa de entrega, coordinamos el contrato y el contrato termina cuando ellos ya culminaron la actividad. No es que yo llego y pago, yo pago hoy, mi producto llega, y llega en 48 horas y yo llamo y no ha llegado. Hasta que el producto no sea entregado en el sitio, no culmina el contrato, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay contratos formales e informales solemnes, ¿sí? Hay contratos formales y formales solemnes. Un contrato formal es aquel en que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido. En este caso, ¿a qué se refiere? Nosotros colocamos todo
todo lo relacionado al contrato por escrito, formal, con firma, si es posible hasta con testigo, que haya la firma de ese contrato, donde ya ver, yo digo que usted me va a vender, pues, en este caso, 12,000 cocos semanales, ¿sí? Colocamos periodos de retraso, colocamos valores a pagar, colocamos tiempos establecidos, colocamos movilización, colocamos viáticos, colocamos todo lo relacionado al contrato. Queda formalmente establecido todo lo relacionado al contrato, pago, números de cuenta, cómo se hacen las transacciones, cómo debidamente se hace el cobro, todo. Periodos de retraso, como ya se los mencioné, todo. Como decir, hay estas cláusulas que dicen, digamos, como por ejemplo, con el ejemplo que les mencionaba. Un ejemplo, me cayó la peste. Eso debe estar colocado en el contrato. Si en caso el productor de los cocos pierde su cosecha por motivo de peste o sequía, debe de retribuir el dinero o debe de retribuir una cantidad del 10% del valor a la persona, a la contraparte, para que ésta pueda conseguir el producto por otro sitio y no dejar o no perder la producción. Otra cláusula que también podría haber, una transitoria que también podría haber, es de que el proveedor deberá conseguir el producto para entregar a la persona que contrató, ya que la producción no puede parar. O sea, todo lo que uno vea concerniente debe ir totalmente establecido en los contratos formales. Ahora, pues además de ser solemne, es decir, que el consentimiento debe manifestarse por un medio específico o requiere de un determinado rito estipulados por la ley para producir sus efectos propios, ¿sí? Para que luego, a ver, digamos, llego yo, vamos a ver, pensemos, listo. Eh, listo, llegó, yo tenía que entregarle pues los 15,000 cocos y no se los entregué, ¿sí? En el periodo establecido, no le avisé. Y ahora yo, ¿qué hago? Voy y reviso el contrato y dice que él debía entregarme en un periodo de 5 días a más tardar, luego de la fecha, debía haberme avisado, o si no, retribuirme un valor del 10% de las compras para que yo pueda asumir ese producto y comprarlo en otro sitio, o también él debería conseguir a otra persona que le provea momentáneamente hasta él solucionar su inconveniente, ¿sí? Entonces, ¿yo dónde puedo ir a ver eso? Al contrato, como por ejemplo, pues yo pongo esta hojita, digamos, yo voy en el contrato y reviso cada una de las cláusulas y todo lo que determina la ley para el cumplimiento del mismo, ¿sí? Si está en un contrato, pues va a ser mucho más fácil ir y decir qué era lo que tenía estipulado cada uno de ellos, qué tenía que cumplir, con qué obligaciones tenía que cumplir, qué deberes, y eso va a permitir pues, ir más claro y precisar en la ley de qué forma se puede solucionar, ¿sí? Ahora, hay también contratos públicos y privados. El público puede referirse a aquellos contratos autorizados por los funcionarios o empleados públicos, o el contrato celebrado entre el Estado, un organismo público y una persona natural o jurídica. De esos hay muchos ejemplos. El municipio contrata a una empresa para realizar una obra, ¿sí? Ahí estamos como la alcaldesa es una funcionaria pública, ella es la contratante, ¿sí? A eso se refiere un contrato público. Entonces llega ella y contrata al municipio, ponen todas las cláusulas necesarias, los tiempos establecidos, determinan sanción, determinan multa por incumplimiento, determinan retribución, determinan mantenimiento de la misma, bueno, determinan todo lo concerniente a la obra para que de ese modo tenga las garantías necesarias y pueda llegar a cumplirse en los periodos establecidos, ¿sí? Ahora, el contrato privado puede referirse al contrato realizado por las personas que intervienen con o sin fin de asesoramiento profesional, así como el contrato que entre personas naturales o jurídicas sean públicas o privadas en las que existe una relativa igualdad contractual, no, extienden, no extendiendo potestades que uno puede imponer al otro. Eso quiere decir que el contrato privado, bueno, entre personas naturales lo podemos realizar. Voy yo,
como por ejemplo con alguno de ustedes, no sé, en este caso puede ser Santos, puede ser con Cabezas, puede ser con Vizcaíno, con cualquiera de ustedes, un contrato de venderme alguna cosa y yo de retribuirles pagándole su dinero y estipulamos todo lo contractual, que vendría a ser todo lo concerniente al contrato. Una forma privada, lo hicimos entre Vizcaíno, Santos, Cabezas, y para asesorarnos o alguna cosa que yo requiera o ellos requieran, ¿sí? Entonces, con eso culminamos la primera parte, ¿sí? Yo les he colocado en el foro muchos de los análisis y me gustó tener esa participación activa de ustedes en ese foro que nos va a permitir conocer no solo la parte jurídica, sino el razonamiento para poderla aplicar. ¿En qué parte puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo utilizar esta teoría? ¿Cómo puedo utilizar esta clasificación? ¿Para qué me sirve conocer cada una de las clasificaciones de los contratos? ¿Cuándo podría utilizar cada uno de ellos? ¿Sí? En eso creo que hemos quedado muy claro. Si alguna duda, alguna cosa, ya saben, pues seguimos teniendo el chat y mediante el chat pues vamos a ir aplicando cada una de las cosas que nos hagan o que nos sirvan mucho para este trabajo que yo considero que es muy esencial. Conocer cómo se hacen los contratos o el uso que tiene cada uno de ellos es muy, pero muy importante para la vida de un mercado. Vamos a entrar al tema nuevo y me gustaría que esta parte, si ya le prestaron atención a la anterior, a esta le presten mucho más. ¿Sí? El error. El error puede provenir de un desconocimiento pleno de la situación. No ignoramos, no sé, puede ser. O de un conocimiento deformado de la realidad. Lo conocía, pero no sabía en realidad bien quién era, no entendía qué era, ¿sí? Que hace que la persona vea una realidad distinta de lo que es. A mí me dijeron que se puede salir sin mascarillas. ¿Sí? Me dijeron que podía salir sin mascarilla. Pero igual yo agarré y me puse la mascarilla, me la puse aquí y me llevé la mascarilla. Ahí está. Ahí. El desconocimiento de la ley, eso hace que se transforme la realidad. Yo cargo la mascarilla. Cargo la mascarilla, me la estoy colocando. ¿Sí ven? Cargo la mascarilla, pero he deformado, ¿sí? El conocimiento. Eso hace que una persona vea una realidad distinta. Claro, yo cargo la mascarilla, de la que sea. Sea por ignorancia o por equivocación, en este caso, el error es un vicio del consentimiento y ningún tratamiento especial otorga la norma a esas dos situaciones, incorporándolas todas en un solo concepto, como el error. Quería, aparte de lo consultado, he visto también a otros autores, no es que mencionan algo diferente, pero sí tiene algo que podríamos agregar a lo que les he leído en este instante. Dice que el error es la falta de noción de la realidad. Mira, acá llevamos una falta de noción de la realidad o la diferencia entre una idea y la realidad que está presente. En el campo del derecho, en la mayoría de los casos, el error proviene de la ignorancia, que es el desconocimiento. El concepto de error tiene su origen en el desconocimiento de la realidad. Sé que debo utilizar la mascarilla, pero por ignorancia no me la pongo porque creo que me molesta y cosas así. Por esta razón, la existencia de la ley busca proteger la autonomía de la voluntad de cada persona y evitar cualquier amenaza, no solamente por las ideas falsas, sino por la ignorancia de otras situaciones. Importantísimo. El error puede ser de derecho si recae sobre una norma jurídica o de hecho si presenta meramente sobre la situación que llevó el error. ¿Sí? Puede ser por omisión. Por acá también tengo algo más que he consultado sobre el error que me gustaría tomarlo en consideración. No solo una postura, sino hay que tener varias. El error puede provenir de un desconocimiento pleno de la situación, que ya se lo mencionaba, ignorancia, o de un conocimiento deformado de la realidad, que hace que la persona vea una realidad distinta de la que es. Estoy repitiendo la que primero dije. Sea por ignorancia o por equivocación, el error es un vicio del consentimiento y ningún tratamiento especial otorga la norma a las dos situaciones, incorporándolas a un solo error. Ahí viene la parte que me interesa. Sin embargo,
No cualquier error puede acarrear la nulidad del contrato, sino solamente aquel que la norma considere relevante. Es decir, aquel que haya influido de forma determinante en la voluntad de los contratantes. ¿Sí? Esa parte es la que me interesaba. Hay varios tipos de error sobre las cuales puede recaer la manifestación de voluntad. Este es un error sobre un punto de derecho, un error sobre la especie de actos o contratos que se ejecuta o se celebra, un error sobre la cosa misma, un error de hecho, ¿sí? Etcétera. La doctrina ha dividido el error en dos, el de derecho y el de hecho. Ya, acá ya vemos ya una división. El error de derecho está contemplado en el artículo de la ley y es claro y determinante. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, disposición que guarda relación con la formalidad jurídica del derecho romano, quien trata de defender la aplicación de la norma y el supuesto conocimiento de todas las normas por parte de sus ciudadanos. ¿Sí? El alcance de este error puede ser variado, pues puede nacer del desconocimiento de la existencia de la normalidad, el de su vigencia o incluso de una mala interpretación de la misma. Ningún caso es considerado vicio de consentimiento. Un autor como Domac Savini, entre otros, forma parte de una doctrina moderna y tiene otra consideración sobre el error. Dice, el error de derecho podría ser considerado vicio de consentimiento si fue la causa principal que llevó a los contratantes a celebrar su negocio. ¿Mm? Si los contratantes conocen defectuosamente la norma jurídica, emitiendo una declaración de la voluntad que, de haberla conocido adecuadamente, no la habrían hecho, estarían ante un supuesto error esencial. Al representarse equívocamente una realidad jurídica lo suficientemente relevante como para determinar el consentimiento. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de esta tendencia en el Ecuador, es sólido el criterio de que la ignorancia de la ley no excusa a ninguna persona y por lo tanto el error sobre un punto de derecho no es vicio de consentimiento. ¿Ya? Esa parte debemos tenerla clara, porque el hecho de que, a ver, salgo yo ahorita con una moto y me voy, salgo por el centro de la ciudad y ¡pac! Me encuentro un retén de policías que están haciendo revisión de papeles. Y yo solo tengo la matrícula vencida, tengo una licencia, los retrovisores no los tengo, las luces están dañadas. Y bueno, y llego yo y intento persuadir a los agentes con mis papeles y ellos me dicen, ¿sabe qué, señor? Usted tiene caída su matrícula, su licencia ya expiró, al parecer usted no tiene retrovisores, las luces traseras y delanteras están fallando. No, que señor policía, en la agencia de tránsito no se estaba haciendo la renovación de la matrícula y el señor le dice, ya se está realizando hace 15 días. Sí, se frenó un día porque no hubo sistema y luego de eso pues ya se reanudó. Pero ¿por qué me va a multar si los focos recién se me dañaron? Y el agente de tránsito explicará pues el artículo eh, que esa persona está infringiendo al no tener pues las luces delanteras ni las traseras, ni las guías, que va a permitir pues al conductor que va a conocer la dirección que va a tomar en cada esquina para de esa manera pues permitirle o darle paso necesario. Entonces, ahí estamos conociendo ese error que tenemos, ¿sí? Tomando en cuenta, hablando del error, pero en el tema de ignorancia. Pero si nosotros tenemos un contrato y no estipulamos bien cada uno de las, de las causales, una motivación, todo lo relacionado. Como qué podría ser, a ver, vamos a ver, analicemos un error dentro de un contrato. Listo, a ver. Hago el tema de la construcción con una persona y no determino
yo como contratado, pues no le determino la persona que me contrató qué tiempo me voy a demorar. No se determina, ¿sí? Desconocimiento, ignorancia. Y le hago un presupuesto erróneo. A lo que ya estamos en la práctica, pues se da cuenta. ¿Y por qué se está demorando tanto? Pero si no hemos determinado tiempos, una. Y la otra, pues, la partida presupuestaria para esa obra aumentó. Hubo un error de desconocimiento que puede acarrear a la suspensión de ese contrato, ¿sí? Ya que no hay tiempos establecidos, los valores determinados para la obra han aumentado en un doble, en un triple. Todo depende de la otra parte, si se siente cómoda, puede renegociar o volver a crear un contrato sobre ese o un adendum que le va a permitir pues, hacer todas esas mejoras para de esa forma pues cumplir a la persona que lo contrató. ¿Sí? Ahora, yo les decía que hay error de derecho y también hay error de hecho. En cuanto al error de hecho, este también tiene una pequeña clasificación interna. Hay el error y el vicio. Y el error absoluto, o el error, sí, el error, no. A ver, hay el error de vicio y el error o el obstáculo. El error de vicio constituye principalmente un vicio de conocimiento y acarrea las sanciones derivadas de un tratamiento, mientras que el error obstáculo conlleva a decir de, es, de, de una desarmonía objetiva entre las declaraciones de voluntad y la voluntad misma. Es vital, aclarando esta explicación, dice que en el error obstáculo impide que se forme el consentimiento, a pensar que en el error de vicio y el error de obstáculo han sido analizados profundamente por una doctrina en el Código Civil, no hace una distinción al respecto y a todos los errores contemplados de esa norma les da el efecto de error de vicio, no los divide, ¿sí? El error, de hecho, es nuestro Código Civil, está desarrollado en los artículos 140, 1469 y en el 1470, haciendo referencia a lo que la doctrina ha definido como un error obstáculo y error de vicio, pero sin darle un tratamiento diferente, ¿sí? Hay algunas normas que se contemplan que me gustaría mencionarlas de forma rápida. Dice, cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o se celebra, como si una de las partes entendiese explícito y la otra donación. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entiende se vende ciertas cosas determinadas y el comprador entiende se compra otra. Estos dos primeros se denominan por la doctrina el error obstativo y obstáculo o impidiente, que aunque para la doctrina producirán la ineficacia del acto jurídico, para nuestro código constituye vicio de consentimiento y por lo tanto acarrean la nulidad relativa del acto conforme al último inciso del artículo 1698 del Código Civil. Cuando recae la situación cuando recae la sustancia o recae o calidad esencial del objeto sobre el que se versa el acto del contrato, o se hace el contrato, es diversa de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objetivo es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. O sea, estamos hablando de que si tú me dijiste que me ibas a realizar tal cosa, yo te dije, un mueble de 4 metros de alto por 10 de ancho. Y tú me hiciste el mueble diferente, me lo hiciste de 10 de alto y 4 de ancho, que no permitió que se cumpliera el contrato. ¿Sí? Ahora, hemos hablado del error de diferentes sitios que he investigado, pero nos vamos a pasar a otro tema también que va de la mano y que es muy importante, aunque antes de eso, pues, acá también tenemos una pequeña. Ya les hablé del error de hecho y derecho, ¿sí? Ahora vamos a hablar del dolo, ¿sí? El dolo.
Ya les estoy compartiendo para que tengamos y podamos ir la secuencia de lo que se está tratando de explicarles el día de hoy. A ver. Vamos a compartir. Aquí tenemos el dolo. Aquí tenemos algunos autores. Está Grisanti, Mancini, está Carrara o Francesco Carrara. Y algunos, vamos a ver cuál de cada uno de ellos y cuál más se acerca a nuestra realidad, porque siempre hay varios conceptos y pocos son los que se acercan a nuestra realidad. A ver, el dolo es la voluntad consciente, encaminada o orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como un delito. Ahora, con este otro, Carrara nos dice que el dolo es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contra la ley. Y Mancini, el dolo es la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar o omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la facultad de disposición, conociendo o no que tal hecho está reprimido o está sancionado por la ley. Según Jiménez, dice que el dolo es la producción del resultado típicamente antijurídico jurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber. Y la ley, ahí mismo, con conocimiento de la circunstancia de hecho y del curso esencial de las relaciones de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el camino en el mundo exterior, con la voluntad de realizar las acciones u con representación del resultado que se requiere. Hice un contrato con unas personas para que hagan una construcción, ¿sí? Y el maestro decide llevarse 10 pacas de cemento por cada vez que le traigo 100. Y yo me puedo dar cuenta. Él sabe que no puede hacerlo, porque está contra la ley, ¿sí? Él está incumpliendo el contrato, porque no está utilizando los materiales necesarios para dicho contrato. Y aparte, también, aparte de incumplir un contrato, sabe que está incumpliendo con la ley y sabe que la ley, eso está tipificado en la ley y que ahí romperían el contrato. También Fernando Castillo Tena dice que el dolo consiste en el actuar consciente y voluntario dirigido a la producción de un resultado típico y antijurídico. Eso lo tenemos claro. El dolo es un acto tipificado por la ley, antijurídico, va con una voluntad consciente. Eso sí está totalmente claro, pero vamos a revisar otros conceptos que también nos va a permitir seguir viendo qué se suma a este importante concepto como es el dolo, ¿sí? En el artículo 29 del Código Civil, en su inciso final, define al dolo como la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad del otro, es decir, la intención de causar daño. Acá ya hablamos de otra cosa, ya de causar daño. A sabiendas de ello, así como el error vicia el consentimiento, la fuerza la libera. La fuerza, la libertad. Podríamos decir que el dolo vicia la buena fe contractual. Buena fe contractual. Porque a través de maniobras, la una parte induce a la otra a celebrar un acto o contrato que no lo haría si conociera las condiciones que rodean dicho acto o contrato. ¿Sí? Acá tenemos a otro autor. Lo bueno es que se ha buscado, se ha consultado con diferentes autores. No es diferente, pero sí tienen algo que podríamos sacar para hacer un solo conocimiento. Según Solar, el dolo como vicio de consentimiento es toda especie de maniobra reprobada por la buena fe. Miren, aquí hablamos de una maniobra. Acá también hablamos de la buena fe,
que una persona emplea para hacer que otra incurra en un error que la determina a ver, que la determine a contratar. ¿Sí? Va dentro del contrato este error. Entonces, nosotros también tenemos que saber cuándo alguien está incumpliendo con la ley. Aunque la mayoría de autores, esto ya va como una definición, ya una conclusión de todo lo que hemos visto. La mayoría de los autores que hemos leído se refieren al dolo como un conjunto de maniobras o artificio al que recurre una parte contratante para inducir a otra a actuar de determinada manera. Es importante indicar que el dolo necesariamente lleva la intención en el fuero interno de causar daño o injuria a la persona o a su patrimonio en beneficio de quien realiza esta maniobra. No es que, a ver, él va y lo realice y me va a beneficiar a mí, no, a él mismo. Y que estas maniobras, una vez que se prueben, demostrarán la verdad de intención del contratante. Al respecto, Alexandri, hay una primera clasificación entre el dolo positivo y negativo, siendo el primero aquel por el cual hay una acción positiva de causar daño, y el segundo, aquel por el cual hay una abstención o silencio de la parte contratando que induce a la otra a celebrar el contrato. ¿Sí? Vamos a leer otro concepto porque la verdad que eso va a enriquecer mucho más. ¿Sí? El dolo consiste en la maquinación, imagínense, acá ya hablamos de maquinación, trampa, astucia, que conlleva a sorprender a la víctima y provocar daño, sobre todo a la persona o ciertas condiciones de él. Existirá dolo existirá dolo si alguien tiene la intención objetiva de inferir daño a otra. Existen 3 clases de dolo, que no vamos a hablar así directamente cada uno de ellos, solo los mencionaré. El dolo directamente, el dolo dirimente o vicio de la voluntad, dolo incidental, origen de la responsabilidad civil, dolo indiferente o tolerado. ¿Sí? La verdad que esta interacción entre diferentes conceptos ha permitido, yo creería que ampliar ese conocimiento. Ahora, vamos a hablar de ese requisito del dolo. Son 4 los requisitos para que el dolo se determine la anulación del acto. Que haya sido grave, es decir, que el acto para engañar a una persona que pone un cuidado corriente en el manejo de sus asuntos, si fuera tan grosera que una mínima preocupación lo hubiera puesto al descubierto, el dolo no es grave. Es algo un poco complejo, pero debemos de analizarlo muy bien. Que haya sido causado directamente de la acción del sujeto a quien se vicia la voluntad. Se entiende por el engaño sin el cual el acto no se hubiera llevado a cabo. Que haya ocasionado un daño importante, es decir, de una significación económica que la persona que lo sufre. Y la otra, que no haya sido o que no haya habido dolo recíproco. La justicia no puede ponerse a discutir sobre las trampas que emplean los inescrupulosos. Inescrupulosos, escúchenlo bien. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre la fuerza. Esto no se puede dejar así. Hay que mencionarlo, este es un punto muy importante. La fuerza es el apremio físico o psicológico hecho sobre el sujeto con tal de que preste el consentimiento para la celebración de un acto jurídico. Se dice que hay 2 tipos de fuerza, la física y la moral. La primera no es vicio de consentimiento, pues no hay voluntad. Hay una apariencia de voluntad que en verdad no existe. La fuerza moral es el vicio del consentimiento, pues el sujeto presta su voluntad, aunque ésta no es libre ni espontánea, pues se le ha amenazado con un mal futuro que de no celebrar el acto le podría llevar o llegar a incurrir. Para que se den cuenta. El vicio se denomina vicio
Economía, Innovación y Turismo te trae la 11ª Feria de Productores del Agro a tu Barrio, con la participación de 26 productores rurales y de la zona periurbana del cantón, con productos agrícolas frescos y a bajo costo, con el apoyo de MIGES, PEP, MAG, ACNUR y CEPODI. La 11ª Feria del Agro a tu Barrio se realizará este día sábado 5 de septiembre, desde las 7 hasta las 12 horas, en la cancha principal del barrio Boca de Lobo, junto a la escalinata. ¡No faltes! Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. ¡Vamos, Esmeraldas! ¡Hacer para crecer! La Alcaldía de Esmeraldas, a través de la Dirección de Economía, Innovación y Turismo, te trae la 11ª Feria de Productores del Agro a tu Barrio, con la participación de 26 productores rurales y de la zona periurbana del cantón, con productos agrícolas frescos y a bajo costo, con el apoyo del MIGES, PEP, MAG, ACNUR y CEPODI. La 11ª Feria del Agro a tu Barrio se realizará este día sábado 5 de septiembre, desde las 7 hasta las 12 horas, en la cancha principal del barrio Boca de Lobo, junto a la escalinata. ¡No falte! Alcaldía de Esmeraldas. Con eso, Ojalá y Vamos, Esmeraldas, hacer para crecer. La Alcaldía de Esmeraldas, a través de la Dirección de Economía, Innovación y Turismo, te trae la 11ª Feria de Productores del Agro a tu Barrio, con la participación de 26 productores rurales y de la zona periurbana del cantón, con productos agrícolas frescos y a bajo costo, con el apoyo del MIGES. Vemos en los rivales que también... ¿Tú le das un beso a la bandera chilena? Sí. Y te dejo darle 5 besos a... Con el apoyo de MIGES, PEP, MAG, ACNUR y CEPODI, la 11ª Feria del Agro a tu Barrio se realizará este día sábado 5 de septiembre, desde las 7 hasta las 12 horas, en la cancha principal. Ponga mucha atención a lo que vamos a decir. El día de 5 de septiembre, en el barrio Boca de Lobo, a partir de las 7 de la mañana, se estará realizando la 11ª Feria Alimentaria del Agro a tu Barrio. En esta feria vienen 26 expositores, 26 campesinos, 26 dueños de finca, trayendo verde, guineo, yuca, zapallo, haba tierna, fresco tierno, frutas como naranja, limón, mandarina con leche, papaya, sandía, piña. Señor, todos estos productos el día sábado en la feria 11ª en el barrio Boca de Lobo, en la cancha de usos múltiples, ahí adquieren escalinata. Desde las 7 de la mañana comienza esta feria. Los productores llegan más temprano. Usted no ayude, porque hay un dicho que dice que ayuda, Dios lo ayuda. Si usted va temprano, usted va a comprar productos frescos y temprano. No vaya a ir a las 11 porque ya no va a encontrar nada. Usted podrá encontrar también cónica, puede encontrar cangrejo, puede encontrar palma, camarón, tocino, puede encontrar pescado. Señor, también yogur, también
La alcaldía de Esmeralda, a través de la Dirección de Economía e Innovación y Turismo, te trae la 11ª Feria de Productores del Agro en tu Barrio, con la participación de 26 productores rurales y de la zona periurbana de Cantón, con productos agrícolas frescos y a bajo costo, con el apoyo de Mides, Mac, Acnur y Cecovi. La 11ª Feria de Productores. Double dress? Come on, clean up. What, you got a G unit tank top? God damn. Sam? Another one? Get it off you. Como les decía, pues el vicio se denomina de los actos jurídicos ciertos, defectos congénitos de ellos, susceptibles de producir la invalidez de los actos que lo padecen. Claro, como les mencioné, pues he consultado en algunas partes el vicio. A ver, vicio.
Por aquí también tengo algo sobre el vicio. El vicio de consentimiento, dice. ¿Sí? La voluntad es el requisito de la existencia del acto y negocios jurídicos. Por ende, los contratos, autores que mantienen estrictamente la teoría de la inexistencia defienden que la voluntad es el requisito de la existencia, mientras que la voluntad libre de vicios es requisito de validez de los actos y normas jurídicas. Ok, yo creería que con eso ya estamos por completados el tema que les quería mencionar el día de hoy. Me gustaría que participen en los foros, como siempre se los he mencionado. Hay preguntas, hay análisis, hagan ese análisis, compartan ese análisis, analícenlo desde su punto de vista, analicen con un ejemplo, lleguen a una lógica, esa lógica colóquenla ahí, hagan que sus compañeros sean partícipes, yo también soy partícipe, yo reviso todos los foros, me doy el costo de leer uno a uno, entonces me gustaría que ustedes lo hagan pues de una forma muy crítica. Yo les he colocado varios autores en el aula virtual, también he dejado material muy útil para que podamos resolver alguna de esas inquietudes. Pues con ustedes, pues hasta la siguiente clase, chicos, los dejo, cuídense mucho, pasen bien y seguiremos en contacto para seguir realizando pues nuestras clases de este modo virtual, ¿sí? Así que como les decía siempre, pues no se olviden de que mente positiva atrae cosas positivas. Chao, chao.